Esta es la sesión 3 del módulo 1 del canal Electrónica Analógica. El módulo 1 incluye la descripción de los dispositivos semiconductores y el estudio de la estructura y funcionamiento de los diodos, junto con sus aplicaciones en distintos tipos de circuitos y la bibliografía correspondiente. Un diodo es un dispositivo semiconductor de dos terminales con una característica corriente-voltaje que no es lineal. En la sesión 2 desarrollamos tres modelos lineales con los que se puede representar un diodo en un circuito para realizar el análisis de su comportamiento. En esta sesión vamos a realizar algunos ejercicios para aplicar los modelos adecuadamente. Esta lámina nos recuerda los conceptos básicos sobre el diodo, su símbolo circuital con la identificación de sus terminales, la forma de conectarlo en un circuito para que esté en polarización directa, la característica corriente-voltaje del dispositivo y la ecuación del diodo que describe su comportamiento no lineal. Y en esta lámina observamos el resumen de los tres modelos lineales desarrollados para el diodo, el modelo ideal, el modelo de voltaje constante y el modelo completo, conectados en circuitos tanto en polarización directa como inversa, los cuales vamos a aplicar en los próximos ejercicios. En el primer ejercicio vamos a calcular el voltaje V sub D y la corriente I sub D en el diodo y el voltaje en la resistencia V sub R con cada uno de los tres modelos, considerando que la resistencia dinámica para el modelo completo RD es igual a 10 ohmios. La fuente VDC tiene un valor de 5 voltios y la resistencia R es igual a 1 kiloohmio. Comencemos por el modelo ideal. Como para este modelo el voltaje en el diodo V sub D es 0, la corriente en el circuito es igual al voltaje de la fuente VDC sobre la resistencia R, esto es, 5 voltios entre 1 kiloohmio igual a 5 miliamperios. El voltaje sobre la resistencia V sub R es igual al de la fuente, o sea, 5 voltios. Para el modelo de voltaje constante, dado que ahora hay una fuente de 0,7 voltios que representa la caída de voltaje en el diodo V sub D, la corriente ID está dada por la relación VDC menos 0,7 voltios sobre R, lo cual da 4,3 miliamperios. El voltaje sobre la resistencia V sub R es igual a la corriente I sub D por R, esto es 4,3 voltios. Y para el modelo completo, ahora tenemos en el circuito dos fuentes de voltaje y dos resistencias. La corriente es igual al voltaje VDC menos 0,7 sobre la suma de R más RD, lo cual da 4,26 miliamperios. El voltaje sobre la resistencia V sub R es igual a la corriente ID por R, esto es 4,26 voltios. El voltaje en el diodo es la suma de la fuente de 0,7 voltios más la caída de la resistencia RD, lo cual da 0,74 voltios. En esta lámina nos plantean el ejercicio 2, el cual es continuación del ejercicio anterior. Determinar el voltaje en la resistencia V sub R con cada uno de los tres modelos, considerando que RD es 10 ohmios para los siguientes casos adicionales. El caso 2, una fuente de voltaje VDC de 50 voltios con una resistencia R de 5 kiloohmios, y el caso 3, una fuente de voltaje VDC de 500 voltios con una resistencia R de 10 kiloohmios. Nos piden elaborar una tabla con los resultados de V sub R obtenidos para los tres casos analizados y calcular la diferencia porcentual del voltaje V sub R entre el modelo ideal y el modelo completo para cada caso, indicando las conclusiones que se pueden deducir de estos resultados. En esta tabla vemos los datos solicitados. Para el primer caso, el voltaje V sub R para el modelo ideal es 5 voltios, el del voltaje constante es 4,3 voltios y el del modelo completo es 4,26 voltios, con una diferencia porcentual del 14,8% del valor del modelo completo con respecto al valor del modelo ideal. Para el segundo caso, el voltaje V sub R para el modelo ideal es 50 voltios, el de voltaje constante es 49,3 voltios y el del modelo completo es 49,2 voltios, por lo que la diferencia porcentual es de 1,6%. Y para el tercer caso, el voltaje V sub R para el modelo ideal es 500 voltios,
El de voltaje constante es 499,3 voltios y el del modelo completo es 498,8 voltios, con una diferencia porcentual del 0,24%. Podemos concluir que cuanto mayor sea el voltaje de la fuente VDC de entrada, menor va a ser el efecto de los componentes de los modelos más elaborados sobre el cálculo del voltaje de la resistencia R, por lo que tenemos que analizar con cuidado los datos del problema para determinar cuál es el modelo más apropiado según el caso que estemos estudiando. El ejercicio 3 propone lo siguiente. En el circuito mostrado en la figura, hay el valor del voltaje V sub S y de la corriente I sub S, suponiendo que al menos un diodo está en conducción. Utilice el modelo ideal del diodo para este análisis. Para comenzar a resolver este ejercicio, dibujamos el circuito colocando los símbolos correspondientes a las fuentes DC con las conexiones a tierra claramente marcadas, para que resulten más evidentes las trayectorias de las corrientes, como vemos en el diagrama de la derecha. Identificamos que la corriente I sub S es la que circula por el diodo D1 y el voltaje V sub S es el voltaje entre el ánodo de D2 y tierra. En una primera aproximación, vamos a suponer que los dos diodos están conduciendo. Suponiendo entonces que el diodo D1 conduce, el voltaje en el nodo B tiene que ser 0, ya que el nodo B está conectado a tierra a través del diodo que está conduciendo. Por otra parte, si el diodo D2 también conduce, el valor de 0 voltios del nodo B también es el valor del voltaje V sub S que nos están preguntando, por lo que la primera respuesta es V sub S igual a 0. Veamos ahora las corrientes. La corriente I de 2 es la que circula por la resistencia de 10 kiloohmios. Dicha resistencia tiene un terminal conectado a la fuente de 10 voltios y el otro terminal está a 0 voltios. Por lo tanto, la corriente por esta resistencia es 10 voltios entre 10 kiloohmios igual a 1 miliamperio. La corriente I de 2 circula entonces por el diodo D2 y llega al nodo B. Por otra parte, la corriente IR5 circula por la resistencia R5, la cual tiene un terminal conectado al nodo B, esto es, a 0 voltios, y el otro terminal a la fuente de menos 10 voltios, por lo que el valor de la corriente IR5 es de 2 miliamperios con la dirección mostrada en la figura, esto es, sale del nodo B. Aplicando la ley de Kirchhoff de las corrientes en el nodo B con las direcciones mostradas, obtenemos que la corriente I sub S es igual a 1 miliamperio con la dirección indicada en la figura. Esta es la corriente que circula por el diodo D1. Por lo tanto, la suposición de que ambos diodos están conduciendo es correcta y los valores pedidos son I sub S igual a 1 miliamperio y V sub S igual a 0 voltios. Suponiendo entonces que el diodo D1 conduce, el voltaje en el nodo B tiene que ser 0, ya que el nodo B está conectado a tierra a través del diodo que está conduciendo. Por otra parte, si el diodo D2 también conduce, el valor de 0 voltios del nodo B también es el valor del voltaje V sub S que nos están preguntando, por lo que la primera respuesta es V sub S igual a 0. Veamos ahora las corrientes. La corriente I de 2 es la que circula por la resistencia de 10 kiloohmios. Dicha resistencia tiene un terminal conectado a la fuente de 10 voltios y el otro terminal está a 0 voltios. Por lo tanto, la corriente por esta resistencia es 10 voltios entre 10 kiloohmios igual a 1 miliamperio. La corriente I de 2 circula entonces por el diodo D2 y llega al nodo B. Por otra parte, la corriente IR5 circula por la resistencia R5, la cual tiene un terminal conectado al nodo B, esto es, a 0 voltios, y el otro terminal a la fuente de menos 10 voltios, por lo que el valor de la corriente IR5 es de 2 miliamperios con la dirección mostrada en la figura, esto es, sale del nodo B. Aplicando la ley de Kirchhoff de las corrientes en el nodo B con las direcciones mostradas, obtenemos que la corriente I sub S es igual a 1 miliamperio con la dirección indicada en la figura. Esta es la corriente que circula por el diodo D1.
Por lo tanto, la suposición de que ambos diodos están conduciendo es correcta y los valores pedidos son IS igual a 1 miliamperio y BS igual a 0 voltios. El enunciado del siguiente ejercicio es: en el circuito mostrado en la figura, hay el valor del voltaje V sub S y de la corriente I sub S, suponiendo que al menos un diodo está en conducción. Utilice el modelo ideal del diodo para este análisis. Este ejercicio es continuación del anterior. La diferencia es que se han intercambiado las posiciones de las resistencias de 10 kiloohmios y de 5 kiloohmios. Al igual que en el caso anterior, dibujamos el circuito colocando los símbolos correspondientes a las fuentes de C con las conexiones a tierra claramente marcadas para que resulten más evidentes las trayectorias de las corrientes, como vemos en el diagrama de la derecha. Como en el caso anterior, vamos a suponer inicialmente que ambos diodos conducen. Entonces, si D1 conduce, el voltaje en el nodo B es 0, y si el diodo D2 también conduce, el voltaje V sub S también es igual a 0, como habíamos visto en el ejercicio anterior. Calculemos las corrientes en estas condiciones. La corriente I de 2 es la que circula por la resistencia de 5 kiloohmios, la cual tiene un terminal conectado a la fuente de 10 voltios y el otro terminal a 0 voltios, por lo que I de 2 está dado por 10 voltios sobre 5 kiloohmios igual a 2 miliamperios. Dicha corriente entra en el nodo B. Por otra parte, la resistencia de 10 kiloohmios tiene un terminal a 0 voltios y el otro terminal conectado a la fuente de menos 10 voltios, por la que la corriente IR10 es igual a 1 miliamperio y sale del nodo B. Por lo tanto, al aplicar la ley de Kirchhoff en el nodo B, obtenemos que la corriente I sub S es igual a 1 miliamperio con signo negativo, es decir, saliendo del nodo B, por lo que debería circular en dirección contraria a la permitida por el diodo D1. Como esto no es posible, la conclusión es que el diodo D1 no está en conducción y la corriente I sub S es igual a 0 miliamperios. Tenemos que calcular ahora el valor del voltaje V sub S en estas condiciones. La corriente I de 2 está circulando por el circuito formado por la fuente de 10 voltios, la resistencia de 5 kiloohmios, el diodo de 2, la resistencia de 10 kiloohmios y la fuente de menos 10 voltios. El valor de dicha corriente es 1,33 miliamperios. El voltaje V sub S, que es el del nodo B, está dado por la caída de voltaje en la resistencia de 10 kiloohmios menos el voltaje de la fuente negativa de 10 voltios, lo cual da 3,33 voltios. En conclusión, en este circuito, D1 no conduce, D2 conduce y los valores pedidos son IS igual a 0 miliamperios y BS igual a 3,33 voltios. El ejercicio 5 dice: en el siguiente circuito, calcule la corriente y el voltaje por el diodo, así como la corriente y el voltaje en cada una de las resistencias y la potencia entregada por cada una de las fuentes cuando el diodo está conectado como se indica y cuando está conectado en la posición inversa. En primer lugar, dibujamos el circuito colocando las fuentes de C conectadas a tierra e identificamos los nodos A y B. Para simplificar el circuito, vamos a calcular los circuitos Thevenin equivalentes a ambos extremos del diodo. En el nodo A tenemos el circuito formado por la fuente de 9 voltios y las resistencias R1 y R2. En el nodo B tenemos el circuito formado por la fuente de 5 voltios y las resistencias R3 y R4. Al calcular los equivalentes Thevenin, al nodo A va a quedar conectada la fuente de Thevenin VTHA en serie con la resistencia de Thevenin RTHA. Y al nodo B va a quedar conectada la fuente de Thevenin VTHB en serie con la resistencia de Thevenin RTHB. Para calcular VTHA, hallamos el voltaje sobre la resistencia R2 aplicando un divisor de tensión R2 sobre R1 más R2 por la fuente de 9 voltios, lo que da 4,5 voltios. La resistencia de Thevenin RTHA es el paralelo de R1 con R2 igual a 5 kiloohmios. De la misma forma,
Trabajando ahora con la fuente de 5 voltios y las resistencias R3 y R4, obtenemos el voltaje VTHB, que es 2,5 voltios, y la resistencia RTHB igual a 5 kiloohmios. Una vez que disponemos del circuito simplificado, que tiene una sola malla, si utilizamos el modelo ideal del diodo y consideramos que está conduciendo, la corriente ID en la dirección en la que puede conducir el diodo está dada por la ecuación ID igual a VTHB menos VTHA sobre RTHA más RTHB, lo que da menos 0,2 miliamperios. La corriente da un valor negativo, por lo que el diodo no está conduciendo. Esto significa que hay que volver al circuito original y sustituir el diodo por un circuito abierto. En el nuevo circuito, ID es igual a 0 y B sub D es B sub B menos B sub A. Hay que calcular estos voltajes para poder determinar los otros valores que nos pide. Ya sabemos que I sub D es igual a 0. Por lo tanto, las dos mallas están separadas y hay que realizar los cálculos de los voltajes y corrientes en cada una de ellas. En la malla A, la corriente I sub A está dada por la fuente de 9 voltios sobre la suma de las dos resistencias y es igual a 0,45 miliamperios. El voltaje B sub A es el voltaje sobre la resistencia R2 igual a 4,5 voltios. En la malla B, la corriente IB es igual a 0,25 miliamperios y el voltaje B sub B, que es el voltaje sobre la resistencia R4, es de 2,5 voltios. Por lo tanto, el voltaje sobre los terminales del diodo B sub D igual a B sub B menos B sub A tiene un valor de menos 2 voltios. Este es el voltaje inverso que soporta el diodo en el circuito que estamos analizando. Para responder las otras preguntas del ejercicio, el voltaje sobre ambas resistencias de la malla A es de 4,5 voltios. El voltaje sobre ambas resistencias de la malla B es 2,5 voltios. La potencia entregada por la fuente de 9 voltios es igual al valor del voltaje de la fuente por la corriente I sub A, lo que da 4,05 milivatios, y la potencia entregada por la fuente de 5 voltios es 1,25 milivatios. Analicemos ahora el circuito con el diodo colocado en la posición invertida, esto es, con el ánodo conectado en el nodo A. La corriente I sub D está dada por la diferencia de voltajes VTHA menos VTHB sobre la suma RTHA más RTHB, lo cual da 0,2 miliamperios. La corriente tiene un valor positivo, por lo que efectivamente por el diodo está circulando dicha corriente. En el modelo simplificado, podemos calcular también los voltajes del nodo A tierra y del nodo B a tierra. B sub A es igual a VTHA menos la corriente ID por RTHA, lo cual da 3,5 voltios. Y B sub B es igual a ID por RTHB más VTHB, igual también a 3,5 voltios. Ambos voltajes deben ser iguales, ya que el voltaje entre los terminales del diodo es igual a 0. En resumen, en el diodo tenemos ID igual a 0,2 miliamperios y B sub D igual a 0 voltios. Para calcular los voltajes y corrientes en los otros componentes del circuito, tenemos que trabajar sobre el circuito original. Con los voltajes B sub A y B sub B, calculamos los voltajes y corrientes en los demás elementos del circuito con las direcciones indicadas en la figura. Y su R1 es igual a 9 voltios menos B sub A sobre R1, esto es 0,55 miliamperios. Y su R2, B sub A sobre R2, da 0,35 miliamperios. Y su R3, 5 voltios menos B sub B sobre R1, igual a 0,15 miliamperios. Y su R4, B sub B sobre R4, es 0,35 miliamperios. El voltaje de R1 es IR1 por la resistencia R1, esto es 5,5 voltios. El voltaje de R2 es la corriente IR2 por la resistencia R2, 3,5 voltios. B sub R3 es IR3 por la resistencia R3 igual a 1,5 voltios. Y B sub R4 es IR4 por la resistencia R4 que da 3,5 voltios. Finalmente, la potencia entregada por la fuente de 9 voltios está dada por 9 voltios por 0,55 miliamperios igual a 4,95 milivatios.
y la potencia entregada por la fuente de 5 voltios es igual a 5 voltios por 0,15 miliamperios igual a 0,75 milivatios. Esto completa las preguntas del ejercicio. Es recomendable repetir el ejercicio utilizando ahora el modelo de voltaje constante para el diodo. En esta sesión hemos realizado varios ejercicios utilizando los modelos lineales desarrollados para poder trabajar con los diodos en los circuitos electrónicos. Es conveniente resolver ejercicios que pueden encontrar en la bibliografía para dominar mejor estas técnicas.